Saludos cordiales, estimados estudiantes. Hoy estaremos analizando las técnicas más apropiadas para los diferentes tipos de funciones reales que vimos en la unidad 1. Estaremos analizando el caso de la derivada de la función constante, específicamente cuando f de x es igual a c. Entonces, la derivada sería 0. Tenemos como ejemplo, cuando nos toca derivar f de x igual 2, dado que 2 es un número, una constante, entonces el resultado de la derivada es 0. También nos pide hallar la derivada de f de x igual a. Entonces usted dirá, profe, pero nos hizo trampa porque en realidad nos está diciendo que es una constante y yo asumo que la constante es un número. Bueno, a es una constante porque es un valor que es diferente de x y su derivada es 0. En el ejemplo 3 nos piden derivar el número pi. Como pi es una constante, usted lo puede buscar varias veces en la calculadora y del mismo valor, entonces asumimos que su derivada es igual a 0. Pasemos al caso número 2. La derivada de la función identidad, no conocida como f de x igual a x, siempre va a ser igual a 1. En el ejemplo nos piden derivar 3 por x. Tenemos una constante por una función, es decir, la combinación del caso 1 y del caso 2. En este caso dejamos indicado el número o constante y derivamos la función. Quedaría 3 por la derivada de x, que según la fórmula es 1. Entonces me quedaría 3 por 1. En conclusión, cuando yo tengo una función con una constante, c por f de x, tal como aparece en el recuadro, dejo indicado c y lo multiplico por f' de x. El caso número 3 sería la derivada de una potencia, es decir, cuando yo tengo una función x a la n. La derivada sería de la siguiente manera: se baja el número n y se le resta n-1 al exponente. Tenemos dos ejemplos en donde en el primero nos piden derivar el exponente o potencia x a la 5, se baja el número 5, se le resta 1, quedando como resultado 5x a la 4. ¿Las potencias siempre son positivas? No necesariamente. El segundo ejemplo, tenemos que nos toca derivar x elevado a la menos 2, se baja el menos 2, se le resta 1 y allí por suma algebraica me quedaría menos 2x elevado a la menos 3. Las potencias pueden ser positivas, negativas y fracciones. En el caso número 4, tenemos la derivada de la función exponencial. Siempre la derivada de la función exponencial básica va a dar como resultado la misma función exponencial. Vemos dos ejemplos. En el primero, observamos que 3 multiplica la función exponencial, tal como vimos en el caso anterior, se deja indicado el 3 y se deriva la función exponencial, quedando como resultado 3 exponencial de x. Si nos piden derivar el exponencial de a, el exponencial de a es una constante y la derivada de toda constante es 0. Caso número 5, derivada de una suma o diferencia. Si dos funciones son diferenciables en x, entonces la suma o diferencia de ellas también es diferenciable en x. Y la derivada sería la derivada de la primera función más o menos la derivada de la segunda función. Si tengo el exponencial de x más x al cubo, sería la derivada del exponencial de x más la derivada de x al cubo. ¿Cuál es la derivada del exponencial de x? La derivada del exponencial de x es el mismo exponencial. Y la derivada de x al cubo es la derivada de una potencia. Sería 3x cuadrado. En el mismo caso tenemos el segundo ejemplo, x a la 4 menos x cuadrado más 5. Sería la derivada de cada uno de ellos. Fíjense que está separado por el signo que aparece en el ejercicio. La derivada de x a la 4 como potencia es 4x al cubo. La derivada de x cuadrado sería 2x y la derivada de 5 es 0. Pasemos al caso número 6, derivada de un producto de funciones. Si f y g son diferenciables en x, entonces la derivada de ellas también es diferenciable. Y se cumple lo siguiente, que yo puedo derivarla alternando las derivadas. La derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Veamos el siguiente ejemplo. Nos piden derivar x al cubo más 1
por x cuadrado menos 8. Mi primera función es x al cubo más 1. La segunda es x cuadrado menos 8. Sería x al cubo más 1 derivado por x cuadrado menos 8 sin derivar. Más porque es el símbolo que me indica la fórmula. X al cubo más 1 sin derivar por x cuadrado menos 8 derivado. Resolvemos las derivadas. Me quedaría 3x cuadrado por x cuadrado menos 8 y x al cubo más 1 por 2x. Es necesario que simplifique, lleve a la máxima o a la mínima expresión. Lo importante en este caso es que usted aprenda las técnicas de derivación. Veamos el caso 7, la derivada de un cociente de función. Si f y g son diferenciables en x, entonces la división de ellos también es diferenciable en x. La técnica que se utiliza allí es la alternancia de las derivadas, f derivado por g sin derivar, pero en vez de ser más, en este caso es menos f sin derivar por g derivado, entre el denominador o g al cuadrado. Nos piden derivar 2x al cubo menos 1 entre x cuadrado más 3. F como tal es la función que aparece como numerador y g es la función que aparece como denominador. Sería 2x al cubo menos 1 derivado por x cuadrado más 3 sin derivar menos 2x al cubo menos 3 sin derivar por x cuadrado más 3 derivado entre el denominador, que en este caso es x cuadrado más 3 al cuadrado. Resolvemos las derivadas, me quedaría 6x cuadrado por x cuadrado más 3 menos 2x al cubo más 1 por 2x entre x cuadrado más 3 al cuadrado. Ya para cerrar, vamos a reflexionar en esta expresión del príncipe de las matemáticas, Carl Gauss. Los encantos de esta ciencia sublime, las matemáticas, solo se resuelven o revelan aquellos que tienen el valor de profundizar en ello. Espero que esta breve explicación les sea útil para poder entender y para poder aplicar este conocimiento a los ejercicios de derivada que tienen en las guías y en el cuaderno de trabajo planteado.